Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Pascua de Resurrección. Bienvenidos a esta sección Un Solo Evangelio. Mi nombre es Dreny del Rosario y hoy, 13 de abril, quiero leer el Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículo del 36 al 48. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué albergar dudas vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: Lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió su mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: Está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estaban hablando de estas cosas. La palabra y la fracción del pan colocan a los dos discípulos peregrinos en comunión con los de Jerusalén. Su experiencia se confronta y entra en diálogo y en comunión con la de Simón y de los otros, como se describirá ahora. También Pablo, que encontró al resucitado en el camino de Jerusalén a Damasco, volverá a Jerusalén para consultar a Cefas, para no encontrarse con el riesgo de correr o de haber corrido en vano. Todo creyente está llamado a certificar la propia experiencia basándose en la de los primeros y a unirse a ella. Cuando ellos lo vieron, fue también para todos los otros que a través de su testimonio creerán, lo reconocerán y lo amarán aunque no lo vean. Se presentó en medio de ellos. Su presencia se encuentra donde quiera se habla de ella. No está impedida en su acción por leyes espacio-temporales. Es el Señor tanto de los que están en camino como de los que están en casa. Se convierte en el que está cercano a todos. Ninguno queda sustraído a su acción salvífica. Él ahora se coloca definitivamente en el centro del círculo de los suyos. La paz con ustedes. Shalom es el encuentro amoroso de todos los deseos del hombre con la promesa de Dios. Es su don definitivo. La cantaron los ángeles sobre el pesebre y ahora el crucificado resucitado la entrega a todos los hombres. El anuncio de la paz sirve como inclusión a la vida, que es su revelación y el don pleno. Jesús es el amén total de Dios al hombre y el del hombre a Dios. La paz, que es la señal indudable de la presencia de Dios, es el conjunto armónico de los múltiples aspectos del único fruto del Espíritu.
sobresaltaron y asustados. La paz de Dios excede de tal modo nuestra pequeñez que a primera vista nos desconcierta. Rompe y dilata nuestro corazón para convertirlo en el recipiente capaz de contenerla. Creían ver un espíritu. Para un griego el espíritu está en contraposición con el cuerpo. En cambio, Pablo habla de cuerpo espiritual. No es algo incorpóreo ni fantasma, sino un cuerpo material vivificado por el Espíritu de Dios. Un cuerpo puede ser vegetal, animal, humano o espiritual según el principio vital diferente que los anima, que es respectivamente vegetativo, animal, racional o divino. Sobre estos temas podemos verlo en 1 capítulo 5, capítulo 15, versículo del 35 al 58. ¿Por qué se turban? También María se conturbó al pensar en el significado del anuncio del ángel. Pero los discípulos están turbados porque piensan que Él no es el resucitado en persona, sino que Él está muerto y lo que ven es su fantasma. ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Del corazón salen los recuerdos, pero toda memoria pasada es necesariamente de muerte. La resurrección es una sorpresa increíble. A los discípulos les parece soñar. Dios realiza su promesa. He aquí que yo creo cielos nuevos y tierras nuevas. Ya está en marcha. ¿No lo reconocen? Y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Miren mis manos y mis pies. Las manos y los pies marcados por los clavos muestran la identidad del resucitado con el crucificado, la continuidad histórica entre la cruz y la resurrección. El cuerpo que está presente ante ellos es el mismo que está ausente del sepulcro. Las señales de la victoria de la muerte ahora son señales de su derrota. Contra todo falso espiritualismo, docetismo, el cuerpo es muy importante. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Es verdad que el crucificado ha resucitado, pero el verdadero misterio es que el resucitado es el crucificado. Esto es lo que los evangelios quieren aclarar y lo que los discípulos desde siempre tienden a ignorar. Soy yo mismo, soy yo. Es el nombre de Dios. Las manos, los pies y el costado son las señales de aquel que ha sido traspasado. Nos hacen ver al Señor. Tóquenme y verán. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dichosas las manos que tocan lo que ustedes tocan. También nosotros a través del testimonio de ellos estamos invitados con ellos a tocar y a ver al Señor para participar de su misma alegría. Existe un modo de tocar y de ver que es más profundo que el modo físico. Hay un toque y una manera espiritual de ver, un gusto interior con paz y asombro, adoración y regocijo grande. El principio es la escucha de la palabra más dulce que la miel. El ápice es la comunión eucarística en la cual recibimos el pan del cielo, que puede brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. Les mostró las manos y los pies. Es el yo soy en persona el que está y el que se está mostrando. Las manos y los pies con las heridas de su amor crucificado son la muestra que Dios hace de sí mismo al mundo. Y nosotros nos alegramos como los discípulos, porque vemos al Señor directamente tal como Él es en sí mismo. Es amor hacia nosotros. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Se puede no creer por desilusión, así como en el caso de los dos en Emaús, pero también por miedo a ilusionarse como estos. Es demasiado hermoso como para que sea verdad.
El oficio de Dios es precisamente el de hacer ese imposible que al hombre le resulta necesariamente increíble. Su don supera siempre toda expectativa. ¿Tienen algo de comer? Lucas presenta una gran parte de la actividad de Jesús en la mesa o en el camino. Él insiste mucho en que Jesús resucitado toma los alimentos para indicar su corporeidad. La iglesia, al referirse a esto, hace una lectura eucarística. Pez asado. Recuerda al apóstol Juan, donde se dice que ya ninguno se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Su cuerpo realmente resucitado ya ha abierto también nuestro sepulcro. Sabrán que soy el Señor cuando abra sus tumbas. Ya antes de morir había tomado partido y entregado el pan y el pescado. Ahora ya resucitado, comparte el pan con los de Emaús y el pescado con estos. En el pez asado se vio una alusión a Cristo muerto y resucitado. El pez vive en los abismos. El pescarlo y cocinarlo viene a ser alimento del hombre. También Cristo viene del abismo de Dios y vive en el de la muerte. Capturado y cocido sobre el madero de la cruz, se convierte en nuestro alimento de vida. Algunos códices añaden un panal de miel, símbolo de la palabra de Dios. Se completa así la interpretación eucarística con la doble mesa en la cual el Señor se hace reconocer plenamente. Comió. Es una demostración de la realidad corpórea de la resurrección. El cuerpo, que es templo del Espíritu, está destinado a revelar la gloria de los hijos de Dios. Las pruebas con las cuales Jesús se deja ver vivo son el mostrarse y palpar, hablar y comer. Al explicitar el sentido eucarístico, algunos añaden, y tomando los restos se los dio. Estas son aquellas palabras mías. Recuerda el comienzo del Deuteronomio con el testamento de Moisés. Este es el testamento nuevo, del nuevo Moisés. Cuando todavía estaba con ustedes, estaba con nosotros. Ahora en cambio está en nosotros con el don de su Espíritu. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí. El resucitado nos recuerda las palabras que dijo antes de morir y nos hace comprender el misterio pascual como cumplimiento de las Escrituras. Todo lo que hay en la Biblia, dice Jesús, está escrito acerca de mí y se cumple en su muerte y resurrección. Toda la Escritura habla de Él muerto y resucitado, y encuentra en Él la verdad de lo que dice. Abrió sus inteligencias. El resucitado, así como abre las Escrituras a la mente, así también abre la mente a las Escrituras. Las explica y doblega nuestra dureza para que las comprendamos. Es el gran prodigio que nos cura de nuestra ceguera. El resucitado finalmente obra el milagro que no había logrado realizar en su vida, iluminar a los discípulos como al ciego de Jericó. El comienzo y el final de su catequesis sobre el Hijo del Hombre, el Cordero inmolado, quita el doble sello, tanto el que está sobre la Escritura, que revela lo que uno jamás ha visto, así como también el que está sobre el corazón, que está velado por la mentira antigua. Finalmente se elimina la maldición de Isaías. Toda visión será para ustedes como palabras de un libro sellado que da uno que sabe leer diciendo, ea, lee eso. Dice el otro, no puedo, porque está sellado. O bien se da el libro a uno que no sabe leer diciendo, ea, lee esto. Y dice, no sé leer. Esto lo dice en Isaías capítulo 29, versículo del 11 siguiente. Ahora todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosas,
Así es como actúa el Señor, que es espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Así está escrito: después de este milagro que abre la mente, toda la escritura viene a ser la explicación de la muerte y resurrección del Señor, centro de la revelación y del anuncio. También el que lo ha visto llegará a la fe, como la de Maús y todos los que vendrán después a través de su palabra y de su alimento, que sanan los ojos y el corazón. Y se predicará en su nombre. El anuncio para Lucas viene a ser un artículo de fe. Ese anuncio se hace en el nombre, es decir, en la persona misma de Jesús, que es el anunciado. El discípulo le presta su boca a él, que está presente, vivo y activo en la palabra acerca de él. El anuncio del Señor muerto y resucitado extiende la salvación pascual en el espacio y en el tiempo. La conversión para el perdón de los pecados es el fruto de la predicación que nos presenta el Señor muerto y resucitado. En Él finalmente podemos volvernos a Dios, porque hemos comprendido que nos ama y fue un error el haber huido de Él. Esta es la verdadera conversión. El crucifijo nos muestra que Dios es amor y perdón. El resucitado nos muestra que el amor crucificado y el que perdona es Dios. A todas las naciones. Lucas es católico, que es igual universal. Ningún hijo puede quedar excluido del amor del Padre. El que se cierra a uno no conoce al Padre y se excluye a sí mismo y consigo también al Hijo, que se hizo el último de todos para salvarnos a todos, incluso a quienes al excluir a los otros se excluyen a sí mismos. Comenzando desde Jerusalén. El Evangelio presenta a Jesús que va a Jerusalén. Los hechos de los apóstoles presentan a los discípulos que van desde Jerusalén hasta los últimos confines de la tierra. Pero la misión es única, la del Hijo a los hermanos para darles a conocer al Padre. En Jerusalén está la fuente. De allí sale el agua que sacía la sed de toda la tierra. Ustedes son testigos de estas cosas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, Jesús dice: serán mis testigos. Él se identifican con el anuncio. Testigo en griego, mártir, significa uno que recuerda. El discípulo recuerda al maestro. Lo tiene ante los ojos y en el corazón y lo vive en la cotidianidad de la vida hasta la muerte. El reino no es otra cosa sino este martirio de quienes caminan como Él caminó, para seguir haciendo y diciendo lo que Él fue el primero en comenzar a hacer y a enseñar. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.